Una posible señal de alerta ha surgido en el mercado de la plata, generando expectativas sobre un nuevo movimiento alcista en el corto o mediano plazo. El punto central de este análisis no se basa en rumores ni en proyecciones especulativas aisladas, sino en la lectura contraria de un indicador ampliamente seguido en los mercados de futuros: el Commitment of Traders Report, conocido como informe COT. Según el análisis presentado, el posicionamiento del denominado Managed Money en los futuros de plata ha experimentado una reducción significativa en sus posiciones largas. Esta evaporación del interés comprador por parte de fondos gestionados y participantes especulativos ha llamado la atención de analistas que aplican metodologías contrarias. Bajo este enfoque, cuando el consenso especulativo se inclina de forma extrema hacia una dirección, el mercado tiende a moverse en sentido opuesto. La situación actual guarda similitudes con un episodio ocurrido 2 años atrás, cuando una posición masivamente bajista por parte del Managed Money precedió a un movimiento alcista relevante en el precio de la plata. La comparación histórica no constituye una garantía de repetición, pero sí establece un marco analítico para evaluar probabilidades. En este contexto, la pregunta que surge no es si la plata subirá de manera inmediata, sino si el actual posicionamiento extremo podría estar sentando las bases para una reversión significativa. Para comprender el alcance de esta señal, es necesario examinar con precisión qué es el informe COT, cómo clasifica a los participantes del mercado y por qué su lectura puede anticipar cambios relevantes en la dinámica de precios. El Commitment of Traders Report, conocido como informe COT, es una publicación semanal emitida por la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos. Este informe ofrece un desglose detallado del interés abierto en distintos mercados de futuros, incluyendo el de la plata. Su propósito principal es aportar transparencia sobre cómo están posicionados los diferentes participantes dentro de estos mercados. El informe no predice movimientos de precios ni emite recomendaciones. Su función es estrictamente informativa. Muestra quién está comprando, quién está vendiendo y en qué magnitud relativa. Al revelar la distribución de posiciones largas y cortas entre distintos grupos de operadores, el COT permite evaluar el grado de consenso o divergencia existente en el mercado en un momento determinado. En el caso específico de la plata, el informe detalla la exposición de los participantes en contratos de futuros negociados en mercados regulados. El interés abierto refleja el número total de contratos activos que no han sido cerrados o liquidados. Cuando este interés abierto se combina con la identificación de los tipos de participantes, se obtiene una fotografía estructural del posicionamiento general. La relevancia del COT radica en que los mercados de futuros suelen anticipar expectativas sobre la evolución del precio del activo subyacente. Si un grupo específico acumula posiciones extremas, ya sea en largo o en corto, esa concentración puede convertirse en un indicador de vulnerabilidad estructural. No se trata de una señal automática de cambio, pero sí de un elemento que puede revelar desequilibrios. En el análisis actual, el foco se centra en el comportamiento del Managed Money dentro del mercado de futuros de la plata. Para interpretar adecuadamente la posible implicación de su posicionamiento, es necesario comprender primero cómo el informe clasifica a los distintos actores que participan en estos mercados. El informe Commitment of Traders clasifica a los participantes del mercado de futuros en 3 grandes categorías, cada una con motivaciones y comportamientos distintos. Esta segmentación permite interpretar con mayor precisión la dinámica interna del mercado de la plata. La primera categoría corresponde a los operadores comerciales. Estos incluyen productores, consumidores, comerciantes y entidades que utilizan los contratos de futuros principalmente como herramienta de cobertura. Su objetivo no es especular con el precio, sino protegerse frente a fluctuaciones adversas. Por ejemplo, un productor puede vender futuros para asegurar un precio de venta, mientras que un consumidor industrial puede comprarlos para fijar costos. Su actividad responde a necesidades operativas y de gestión de riesgo. La segunda categoría está compuesta por los operadores no comerciales, también conocidos como Managed Money. Este grupo incluye fondos de cobertura, gestores institucionales y otros participantes que operan con fines especulativos. Su actividad se basa en la búsqueda de beneficios derivados de movimientos de precios, apoyándose en análisis técnicos, modelos cuantitativos o tendencias de mercado. Debido a su tamaño y capacidad de movilizar capital significativo, sus posiciones pueden influir en la percepción general del mercado. La tercera categoría corresponde a los operadores no reportables. Se trata de pequeños especuladores cuyas posiciones no alcanzan el umbral requerido para ser clasificadas individualmente en el informe. Aunque su participación es relevante en términos agregados, su influencia estructural suele ser menor en comparación con los grupos anteriores. Dentro del contexto actual, el análisis se concentra en la segunda categoría, el Managed Money.
Este grupo, al actuar motivado por expectativas de rentabilidad y tendencias, tiende a acumular posiciones en la dirección dominante del mercado. Cuando estas posiciones alcanzan niveles extremos, pueden generar vulnerabilidades que, bajo ciertos escenarios, preceden movimientos de reversión. Comprender esta estructura es fundamental para interpretar correctamente la señal que actualmente emerge en el mercado de la plata. El análisis actual se centra en el comportamiento reciente del managed money dentro del mercado de futuros de la plata. Según los datos observados en el informe Commitment of Traders, las posiciones largas mantenidas por este grupo han disminuido de manera significativa. Esta reducción ha sido descrita como una evaporación del posicionamiento comprador, reflejando una retirada considerable del interés especulativo alcista. Cuando los fondos gestionados reducen sus posiciones largas, el mercado experimenta un cambio en la estructura del consenso especulativo. La disminución del optimismo por parte de quienes operan buscando beneficios a partir de tendencias puede interpretarse como una señal de agotamiento del impulso previo o como una fase de cautela frente a la evolución reciente del precio. Desde la perspectiva del análisis contrarian, este tipo de posicionamiento extremo adquiere relevancia. Si una parte sustancial del capital especulativo ha abandonado el lado largo del mercado, la presión vendedora derivada de liquidaciones podría estar cerca de agotarse. Bajo esta lógica, la ausencia de compradores especulativos no necesariamente implica debilidad estructural, sino que puede indicar que gran parte del movimiento bajista ya ha sido internalizado por el mercado. La situación actual no constituye una garantía de cambio inmediato en la tendencia. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el managed money adopta posiciones extremadamente reducidas en el lado largo o excesivamente concentradas en el lado corto, el mercado puede volverse vulnerable a movimientos en dirección contraria. Para evaluar con mayor precisión el posible alcance de esta señal, resulta necesario examinar el precedente histórico más reciente, en el que una configuración similar de posicionamiento especulativo antecedió a un movimiento significativo en el precio de la plata. Un referente reciente que ilustra la importancia del posicionamiento del managed money se produjo a principios de 2024. En ese periodo, los datos del informe Commitment of Traders mostraban que los fondos gestionados mantenían una posición neta corta de 42.166 contratos de futuros sobre plata, niveles que no se habían registrado en los 2 años anteriores. Esta concentración extrema en posiciones bajistas reflejaba un consenso especulativo masivamente en contra del precio del metal. Pese a la presión bajista generada por estas posiciones, el mercado reaccionó de manera contraria a las expectativas predominantes. En los meses siguientes, la plata experimentó un rally significativo, con un aumento aproximado del 25% en su valor, pasando de 23 a 29 dólares por onza. Este movimiento confirma que los posicionamientos extremos de los especuladores no comerciales pueden generar condiciones propicias para reversiones sustanciales, especialmente cuando la mayoría del capital especulativo se encuentra alineado en una dirección específica. El caso de 2024 demuestra que el comportamiento del managed money puede funcionar como un indicador adelantado del mercado. La acumulación de posiciones cortas masivas presionó inicialmente los precios a la baja, pero también creó un escenario donde la presión de cobertura y la toma de ganancias provocaron un giro alcista notable. Este evento subraya la importancia de analizar no solo la dirección de las posiciones, sino también la magnitud relativa de estas frente al interés abierto total y al contexto histórico de la serie de datos. El análisis de este precedente es fundamental para interpretar las señales actuales. La similitud entre la posición extrema en 2024 y la actual reducción de posiciones largas sugiere que, bajo ciertas condiciones, el mercado de la plata puede estar en una etapa de vulnerabilidad estructural que favorezca un eventual repunte. Sin embargo, es importante destacar que cada ciclo tiene características únicas y la repetición de patrones históricos no garantiza resultados idénticos. La experiencia de 2024 sirve como referencia objetiva que permite evaluar probabilidades y preparar un marco de análisis basado en evidencia histórica. En consecuencia, el precedente histórico resalta la utilidad del informe SEOT como herramienta analítica. La observación de extremos en la posición de managed money ofrece información crítica sobre la estructura del mercado, la concentración de capital y la posible dirección futura de los precios, constituyendo un componente esencial del análisis contrarian aplicado a la plata. El análisis contrarian se basa en la premisa de que los movimientos extremos de los participantes del mercado, especialmente los especuladores no comerciales, pueden anticipar reversiones en los precios. Cuando un grupo significativo de traders concentra sus posiciones en una dirección, se genera un desequilibrio que, bajo ciertas condiciones, aumenta la probabilidad de que el mercado se mueva en sentido contrario. Este enfoque no pretende predecir el futuro con certeza.
sino ofrecer un marco interpretativo para identificar vulnerabilidades estructurales en los mercados de futuros. En términos de finanzas conductuales, la lógica del análisis contrarian se fundamenta en el comportamiento de masas y la psicología de los inversionistas. Los traders no comerciales, como los fondos gestionados, tienden a seguir tendencias y a acumular posiciones basadas en la percepción predominante del mercado. Cuando estas posiciones alcanzan niveles extremos, se crea un riesgo de sobreexposición colectiva. En tal escenario, factores como el short covering, el cierre de posiciones cortas, y la toma de ganancias pueden inducir un movimiento en dirección opuesta, generando un rally inesperado. El comportamiento de los especuladores no comerciales está vinculado a la presión psicológica del mercado y a la dinámica de liquidez. Una concentración excesiva en posiciones cortas o la evaporación abrupta de posiciones largas genera condiciones donde cualquier noticia, ajuste técnico o flujo de órdenes contrarias puede desencadenar una reacción amplificada. Este efecto se magnifica en mercados con alta volatilidad, donde la sensibilidad a desequilibrios en el posicionamiento es mayor. La aplicación del análisis contrarian al mercado de la plata permite interpretar la reducción reciente de posiciones largas del managed money como una señal de posible vulnerabilidad alcista. Al haber disminuido la presión compradora especulativa, el mercado puede estar próximo a un punto de inflexión, donde la ausencia de compradores extremos prepara el terreno para un repunte si se combinan factores técnicos y fundamentales. Es importante subrayar que este enfoque no garantiza un rally inmediato, sino que identifica un contexto propicio basado en evidencias históricas y patrones conductuales observables. La fuerza del análisis contrarian reside en su capacidad para interpretar la estructura del mercado, la concentración de capital especulativo y la psicología colectiva, proporcionando una perspectiva fundamentada sobre las posibles reversiones en el precio de la plata. El posicionamiento extremo del managed money en el mercado de futuros de plata genera implicaciones directas sobre la posible evolución de los precios. La evaporación reciente de las posiciones largas indica que gran parte del capital especulativo que sostenía un sesgo alcista ha abandonado el mercado, dejando a la estructura de precios vulnerable ante factores contrarios que podrían desencadenar un movimiento en sentido opuesto. En este contexto, la ausencia de compradores especulativos no sugiere necesariamente debilidad del mercado, sino que puede señalar un agotamiento de la presión compradora y la creación de condiciones propicias para un repunte. La experiencia histórica, como se observó en 2024, demuestra que cuando el consenso de los traders no comerciales alcanza extremos, ya sea en posiciones cortas o en la reducción de posiciones largas, el mercado puede responder con movimientos significativos en dirección contraria, impulsados por coberturas, ajustes técnicos o recomposición de posiciones. La interpretación del posicionamiento extremo también requiere considerar la interacción entre distintos tipos de participantes. Mientras que los traders comerciales actúan principalmente como cobertura, los managed money reflejan la psicología especulativa. Un desbalance notable en este último grupo puede generar señales adelantadas de potencial reversión, debido a la sensibilidad de sus posiciones a cambios en la oferta, demanda y percepción de riesgo. Por lo tanto, el escenario actual plantea que, si el patrón histórico se repite, la plata podría experimentar un rally significativo en el corto o mediano plazo. La magnitud y la rapidez del movimiento dependerán de la respuesta de los traders no comerciales y de la interacción con factores fundamentales del metal, como la oferta disponible y la demanda industrial. Sin embargo, es esencial mantener una evaluación objetiva. La existencia de condiciones favorables no garantiza que el rally ocurra automáticamente. Se trata de un contexto en el cual la estructura del mercado y la concentración especulativa crean oportunidades potenciales, pero que requieren monitoreo constante y análisis riguroso de las posiciones y flujos de mercado antes de inferir cualquier proyección concreta sobre el comportamiento de los precios. La plata ha sido reconocida a lo largo de miles de años como un almacén de valor confiable, debido a sus propiedades físicas y a su aceptación universal. A diferencia de las monedas fiduciarias, cuyo poder adquisitivo puede verse afectado por inflación, políticas monetarias o decisiones gubernamentales, la plata mantiene su valor intrínseco a lo largo del tiempo. Esta característica la convierte en un activo duradero y ampliamente respetado tanto para la preservación de riqueza como para el comercio internacional. Su condición de metal precioso garantiza que cualquier unidad de plata posee un valor tangible, independiente de sistemas financieros complejos. La estabilidad histórica del metal refuerza su reputación como refugio seguro en periodos de volatilidad económica o incertidumbre global.
La consistencia en su valor ha llevado a que inversores, bancos y gobiernos mantengan reservas de plata como parte de sus estrategias de protección y diversificación de activos. El reconocimiento global del valor intrínseco de la plata también se traduce en su liquidez. Al ser un activo ampliamente aceptado, puede intercambiarse con facilidad en mercados centralizados y en transacciones privadas, lo que refuerza su papel como instrumento de confianza y seguridad. Esta característica es particularmente relevante en mercados de futuros, donde la autenticidad y la calidad del metal son esenciales para la integridad de las operaciones. En el contexto actual, el valor intrínseco de la plata sirve como base fundamental para evaluar su atractivo frente a fluctuaciones especulativas. Incluso cuando el posicionamiento de Managed Money varía, la plata conserva propiedades que la hacen indispensable como activo tangible. La combinación de durabilidad, reconocimiento universal y liquidez asegura que el metal mantenga su relevancia, tanto como reserva de valor histórica como componente estratégico dentro de los mercados financieros modernos. La plata no solo posee valor intrínseco como metal precioso, sino que también destaca por su amplia aplicabilidad industrial, científica y biomédica. Se estima que el metal cuenta con más de 10.000 usos diferentes, lo que lo convierte en uno de los metales más versátiles y demandados a nivel global. Esta diversidad de aplicaciones refuerza su relevancia estructural en la economía, más allá de su función como activo de inversión o reserva de valor. En el ámbito industrial, la plata se utiliza en la fabricación de componentes electrónicos, sistemas de energía fotovoltaica, contactos eléctricos y conductores, debido a su alta conductividad eléctrica y térmica. En la ciencia, interviene en instrumentos de precisión, detectores y equipos especializados que requieren propiedades físicas únicas. Además, en el campo biomédico, la plata se emplea en aplicaciones antimicrobianas y en dispositivos médicos, aprovechando sus propiedades naturales para inhibir el crecimiento bacteriano y mejorar la seguridad en tratamientos de salud. Esta demanda diversificada genera una presión constante sobre la oferta de plata disponible en los mercados globales. A diferencia de otros metales que dependen principalmente de la inversión o la especulación, la plata combina factores de uso práctico con su valor como activo financiero. La interacción entre demanda industrial y mercado de inversión refuerza su estabilidad a largo plazo, ya que incluso en periodos de volatilidad especulativa, la necesidad funcional del metal sigue sosteniendo su precio. El contexto actual del mercado, marcado por posicionamientos extremos de especuladores, se encuentra en equilibrio con estas necesidades estructurales. Mientras los movimientos de Managed Money pueden generar volatilidad en el corto plazo, la demanda industrial proporciona un piso de soporte que mantiene la relevancia y utilidad del metal. Este balance entre función y valor intrínseco constituye un elemento central para la evaluación de tendencias futuras en el mercado de la plata, estableciendo un fundamento sólido para interpretar posibles rallies en su precio y proyectar escenarios estratégicos para inversores y participantes del mercado global. El análisis del posicionamiento del Managed Money en el mercado de futuros de plata, combinado con la perspectiva histórica y los fundamentos del metal, permite ofrecer una evaluación objetiva sobre la posibilidad de un nuevo rally. La reducción significativa de posiciones largas por parte de fondos gestionados representa un extremo especulativo que, según el enfoque contrarian, puede preparar el terreno para un movimiento alcista, similar al observado en 2024. El precedente histórico demuestra que los extremos en la posición de los especuladores no comerciales pueden anticipar reversiones importantes en el precio de la plata. En aquel caso, una posición neta corta masiva precedió a un aumento del 25%, evidenciando cómo el agotamiento del consenso especulativo puede generar oportunidades de recuperación significativas. Aunque la repetición exacta del patrón no está garantizada, sirve como referencia para interpretar la vulnerabilidad estructural actual del mercado. Asimismo, los fundamentos del metal refuerzan esta perspectiva. El valor intrínseco de la plata, su reconocimiento universal y su liquidez histórica aseguran que, incluso frente a la volatilidad especulativa, existe una base sólida que sostiene su precio. A esto se suma la demanda industrial, científica y biomédica, que mantiene un flujo constante de consumo funcional y contribuye a la estabilidad estructural del mercado. En conjunto, la combinación de análisis técnico basado en el SOT, la lógica contrarian y los fundamentos del metal proporciona un marco riguroso para evaluar la posibilidad de un rally. La situación actual no constituye una garantía, pero indica un escenario favorable que podría materializarse si se repiten dinámicas similares a las observadas en ciclos anteriores. La prudencia y la verificación constante de los flujos de mercado son esenciales para interpretar correctamente estas señales y tomar decisiones informadas sobre la participación en el mercado de la plata.